dice, venid, adoremos y postrémonos. Y luego, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Es una situación que debemos de venir, adorar, postrarnos y arrodillarnos. ¿Delante de quién? De Jehová nuestro Hacedor. Isaías 45, verso 23. Aquí fíjense bien en esta porción de la Biblia. Isaías 45, 23 es el mismo pasaje paralelo a Romanos 14, 11. Y fíjense lo que dice Isaías 45, ¿ya está ahí? ¿Sí? Por mí mismo, hablando Dios, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, ¿y qué dice? Y no será revocada, o sea, no será quitada, no será revocada. ¿Qué cosa? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Sin embargo, Romanos 14, 11, creo que no la puse ahí, Cas, pero si la quieres poner, por favor, Romanos 14, 11. Esta porción es la misma, Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hablando Pablo a los romanos, es la misma porción de Isaías. Vamos a ver ahora Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Es una situación que de todas maneras sabemos que Dios fue algo que dijo, que ante Él se tiene toda carne que doblar. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y es la reverencia que debemos de tener. Yo en lo personal siento que es la humillación o una manera de humillarse, rendirse delante de Dios cuando nos postramos de rodillas. Por eso la parte que cuando yo voy al Señor prefiero estar de rodillas. Y si en algún momento han platicado conmigo, siempre les he dicho, cuando oren, vayan de rodillas, ¿sí? Les he dicho, vayan de rodillas y pidan y clamen al Señor. Vamos a ver a Daniel, que me encanta, excelente esta porción de la Biblia. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice, vean cómo expresa de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué dice? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué dice? Se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y vean cómo dice de Daniel. Por eso Daniel es uno de los profetas mayores de cuántas cosas el Señor hizo, y que aún él, buscando esa presencia del Señor, por eso vemos que Daniel fue uno de los profetas de los cuales le fueron reveladas muchas de las cosas venideras que vemos en Apocalipsis. Amén. Me encanta cómo dice, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y yo digo, no, Señor, no he llegado a tanto, a 3 veces al día. Ando con tantas ocupaciones que no llego a 3 veces al día. Pero bueno, vámonos a Lucas 22, en el ejemplo de Jesús. Capítulo 22, verso 41. De lo que acabamos de ver en Mateo. Mateo dice que se postró sobre su rostro, pero Lucas dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y es cuando le dice, pase de mí esta copa, etcétera. Y dice, puesto de rodillas.
Ahí dice que estaba puesto de rodillas y Mateo nos dice que estaba sobre su rostro. Vámonos a Hechos, capítulo 21, verso 5. Es cuando Pablo toma un barco y el barco tiene que zarpar ahí, tiene que arribar allí en Tiro y se encuentra ahí con unos discípulos y se queda ahí como unos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu Santo, le decían que no fuera a Jerusalén. Le estaban animando para que no fueran. Sin embargo, aunque estuvo Pablo ahí con ellos, dijo, no, me tengo que ir. Para que entendamos este versículo, dice allí, cumplidos, en el verso 5, cumplidos aquellos días, hablando Pablo, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Vemos aquí que de rodillas, ¿en dónde? En la playa, en todo lugar podemos orar. Y ellos cuando lo acompañaron para volver a tomar el barco y salir a Jerusalén, ahí se pusieron todos a orar en la playa de rodillas. Efesios capítulo 3, verso 14. Hablando Pablo ahora a los efesios, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos la causa más adelante de lo que está hablando, de la situación de Efesios, pero dice, por esta causa, él tenía o sentía la necesidad de que por esa causa en los Efesios era necesario doblar las rodillas, ¿sí? Tenemos claro que el orar de rodillas tiene mayor efecto, impacto, ¿sí? Y por eso les quise dar un poquito más de citas para que veamos que es mucho mejor de rodillas, que si nos cuesta trabajo pedirle al Señor ahí. Yo llegué a oír, y si no mal recuerdo, creo que era el hermano Batista, y a otras personas que ya, por lo grandes, a veces cuesta trabajo por las rodillas, ¿no? Que ya no pueden doblarlas y todo, y hacen un gran esfuerzo. Pero el Señor sabe y conoce esa necesidad, que cuando ya no pueden doblar las rodillas, bueno, entonces sentados, ¿verdad? O de pie. Pero en cuanto podamos nosotros doblar las rodillas, las que podemos, adelante, tendríamos que hacerlo. Ahora, ¿en qué tiempo debemos orar? En todo momento. Vamos a ver que puse solamente un solo versículo del tiempo en que podemos orar y solamente puse el ejemplo de Jesús. Porque tenemos a David cuando dice, temprano yo te buscaré, por la tarde. No quise poner eso para no ver tantas citas, pero sí quise poner el ejemplo de Jesús. Y vamos a ver qué dice en Marcos capítulo 1, verso 35, cómo Jesús oraba en la mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? El ejemplo de Jesús es que levantándose muy de mañana, siendo todavía muy oscuro. Vamos a ver en la tarde. Marcos, ahí mismo en Marcos, pero más adelante en el capítulo 6, en el verso 45 al 47, para que podamos entender que es en la tarde. Los versículos anteriores vemos que Jesús alimenta a los 5,000. Si los alimentó a los 5,000, ¿qué hora era a la hora de comer? Era en la tarde, ¿sí? Entonces, ahí termina en el verso 44 diciendo que habían recogido 12 canastas llenas de pan de todo lo que había sobrado. Sin embargo, en el 45 dice, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Calculan qué hora era aquí? Por la tarde, porque dice, y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, ¿qué se entiende entonces que fue antes? En la tarde,
en la tarde, ¿sí? Porque terminaron de comer, los alimentó, despidió a los discípulos, ellos se fueron en la barca para cruzar el otro río, porque enseguida es cuando Él se les aparece en el mar, que Él camina sobre el mar. Pero Él los despide porque Él sabía lo que venía, a lo que iba a hacer después. Despide a primero a los discípulos, luego a la multitud, siendo en la tarde, y dice se fue al monte a orar. Y dice después, y al venir la noche, eso fue después, ¿se entiende? Que era en la tarde, y dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en la tierra. Si seguimos leyendo más adelante es cuando se les aparece allí en el mar. Vamos a ver en la noche, Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó, ¿qué dice? La noche orando. Wow, Él se pasaba la noche orando. Y vaya que la semana pasada yo les dije, el Señor me despertaba en la madrugada y me levanta y lloro un ratito, pero no toda la noche. Y a veces cuando han invitado oración, que es las veladas de oración, híjole, nos cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Cuesta mucho trabajo las veladas de oración. Sin embargo, dice que Él se iba al monte a orar y pasaba la noche orando a Dios. Y yo sé que hay hombres que hacen esto, que se la pasan en la noche orando. Y deberíamos de hacerlo. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 5, verso 15 y 16, cómo también a Jesús le gustaba orar solo. Y también podemos orar solos, como también podemos orar acompañados. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Más adelante allí en Lucas, en el capítulo 9, verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, ahorita sí ya se acompañaba de sus discípulos. Y nosotros nos deberíamos de reunir a veces a orar, 2 o 3, pero también está nuestra oración individual. Amén, ¿sí? Quería confirmar, porque lo mencioné solamente la semana pasada, del tiempo, en qué posición y todo, y quería yo confirmar con las citas bíblicas que cómo es esa parte de la oración, ¿sí? Que ya vimos la intercesión, la necesidad de orar, cómo, cuándo, en qué tiempo, ya vamos entendiendo todo esto. Pero vamos a ver ahora por qué causas el fracaso a veces de nuestra oración y no tenemos respuesta, ¿sí? Y son varias cosas. Yo creo en lo personal que la número 1, y son varias, y a lo mejor no las terminamos hoy, la primera y la más importante para mí yo creo que es la desobediencia. La desobediencia. Y cuando nosotros estamos orando, como dice Pablo, siempre nosotros examinándonos a nosotros mismos, debemos de saber en dónde le hemos fallado al Señor. ¿Me entienden? Porque cuando estamos viviendo un proceso de la necesidad que sea falta de trabajo, sea financiero, sea de enfermedad, sea de familiar, de que algún hijo, sobrino, etcétera, esté en las drogas, en el alcoholismo, sea la necesidad que sea y que estemos orando, ¿cuántas veces deberíamos de orar y yo poder tener la respuesta? ¿Cómo estoy orando
Y si ya van más de 2 veces que yo oro y no veo la respuesta, oro la tercera vez, la cuarta vez y no veo la respuesta, empiezo yo a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que el Señor me está indicando con aquella necesidad. ¿Qué es ese proceso lo que yo estoy viviendo? ¿Me estoy explicando? Sea la necesidad, piense ahora en este momento, la necesidad que ahora tiene usted. Esto que estoy viviendo, Señor, ¿por qué lo estoy viviendo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué necesito aprender de ti? ¿En qué no he entendido conforme a tu palabra? Y por ejemplo, porque yo nada más de decirles, la desobediencia. Bueno, ¿desobediencia a qué? Y es que si vemos cómo nos vamos conduciendo en nuestro diario vivir, ¿están de acuerdo conmigo que son muchas las cosas que tenemos que hacer como cristianos? No nada más es recibir a Cristo en mi corazón y ya, soy cristiana. Es una serie de cosas que tenemos que venir haciendo en el día a día para agradar al Señor. Y en el día a día, la obra que comenzó el Señor con nosotros, la va haciendo el Señor cada día. ¿Cuántas les ha pasado a mí que yo batallaba con una cosa? Señor, ayúdame a cambiar esta parte y necesito cambiar esto. Y pareciera que eso es lo único que me faltaba cambiar. Y el Señor me ayuda y parece que venzo aquella situación y pum, sale otra. Y yo dije, yo no sabía que tenía eso. ¿Por qué? Porque el Señor va una por una, nos va tratando las cosas que tenemos que ir cambiando. El Señor no va a venir, mira Gaby, necesito que cambies esto. No, porque el Señor va una por una. Cuando yo era adolescente, eran otras mis expectativas, otros mis deseos, y el Señor tenía que cambiar mi manera de pensar. Después de que vencí eso, me encuentro que ahora que ya soy grande, tengo otra situación, otros problemas, otras necesidades que digo, Señor, ¿cómo le hago para cambiar esto? ¿Me entienden? Entonces esas son las cosas que tenemos que ir viendo en el día a día con la palabra de Dios. Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué necesito? Ciclo, me tuve que ir como 3 capítulos atrás para poder entender este versículo y yo dije, ¿por qué simpleza perdió Saúl? Por una simpleza. Voy a leer el verso 37. Y Saúl, fíjense bien, y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Qué dice? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Fíjense, qué tremendo. No le dio respuesta. Cuando yo veo este versículo, en el capítulo 15, después veo que Saúl es desechado, desobedece y es desechado. Entonces dije, a ver, espérame, pero si acá consultó y no le dio respuesta, después fue su desobediencia. Y yo dije, entonces, ¿por qué acá, antes en el capítulo 14, no le respondió el Señor? Por eso es que me tuve que ir a leer más atrás para poder entender este versículo. Ciertamente en el capítulo 15, ahí es cuando él desobedece y no mata, no hace la orden que se le dio de matar a los amalecitas, al rey y a todo el ganado, y ya sabemos lo que desobedeció. Pero eso fue segundo. Antes, él hizo otra cosa tan simple que por eso el Señor no le respondió. Resulta que él quería vencer a los filisteos. Y Samuel le dice, yo voy a ir para allá. Tú espérame ahí con el pueblo.
Y él empezó a estar desesperado. Y tenía que empezar, pues porque ellos para hacer la guerra y todo eso tenían que empezar a hacer sacrificios y los holocaustos para empezar a adorar al Señor y poder tener la victoria sobre el enemigo. Pero resulta que le dijo Samuel, yo voy a ir, espérame que yo llegue para hacer el holocausto. Entonces él les empieza a decir al pueblo, oigan, como que no llega Samuel, se empieza a desesperar. ¿Y qué creen? Dice, tráiganme el holocausto, y se adelanta a hacer el holocausto, a hacer el sacrificio. No estaba mal. Hizo el holocausto. Eso tan simple. Pues de todas maneras con Samuel iban a hacer el holocausto, un sacrificio. Y yo dije, wow. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado. Pero yo veo que por cosas tan simples perdemos la bendición. Muchos de los cristianos. Y no identificamos, porque si seguimos leyendo, ni en cuenta Saúl. Porque cuando llega Samuel y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues mira, es que el pueblo ya estaban desertando, ya se me estaban desesperando y se me querían ir y yo hice el holocausto. ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has hecho. ¿Qué has hecho? Y ahí es donde le dice, el Señor te tenía para ser rey para siempre y todo tu legado, toda tu generación. Y por esta situación serás cortado. Cuando yo leía anoche, y yo digo, esto yo lo había leído tantas veces, hasta di la historia con los niños y todo, y leo detenidamente, yo digo, ¿por qué simpleza? Y muchas veces, por cosas simples, perdemos la bendición. Y se los digo, yo lo he visto, que cuando vemos en la palabra de Dios y el Señor dice una cosa, hay cristianos que dicen, no pasa nada, sí se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Y ustedes pueden pensar en las personas que dicen eso, cuando vivimos en este tiempo con esas costumbres paganas, que muchas veces los cristianos quieren seguir repitiendo como la gente del mundo. Y dice, no pasa nada. Y son tantas cosas, que no se trata de hablar si es las fiestas paganas del Halloween, que de Navidad, que tantas, que si se puede tomar, no se puede tomar, si se fuma, ¿me entienden? Que si se pone el arbolito de Navidad, todos esos detalles, si nos vamos al tema de la santidad, si realmente entendiéramos la santidad de Dios, que Él es santo, 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 3 veces santo, y que Él no quiere mezclas, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, Él no permitía ni siquiera que se mezclaran las telas, no quería mezclas, y con eso nos da a entender que Él no acepta mezclas de nada. Y si nosotros por algo lo están poniendo en el Antiguo Testamento, que son una sombra de lo que ahora para nosotros es, no son mezclas, no podemos hacer mezclas. Y hoy en día, ¿cuántas mezclas no hacemos? Sí se puede, no pasa nada. Sí se puede hacer eso. Somos unos aquí, somos otros allá. Que esto lo hago, aquí no lo hago, pero allá sí lo hago. Estoy con la familia, allá soy de una manera, aquí con las hermanas soy de otra manera. Y luego, después dicen, no, eres radical, exagerada. Y por eso les digo, lo digo con mucho cuidado. Porque eso es un convencimiento personal
que a veces, tristemente, hoy en día se predica, como ahorita que lo puedo decir, y se toma a mal. Si yo menciono conceptos específicos, se llega a tomar a mal, pero si no, ese convencimiento tiene que ser personal, donde aunque la gente no te vea, pero tú estás convencido quién eres y que estás agradando a Dios, y que allá afuera tú dices, no lo hago por esto. Por ejemplo, una simpleza. A donde yo voy a comprar mi despensa, ahí en Walmart, ya saben que siempre están los franeleros ahí, y ya están casi borrosas ahí los lugares azules. Se entiende que pues, esos primeros que están ahí son para las personas y de los incapacitados. Y yo veo que siempre la gente así llega y se mete, y yo siempre me doy la vuelta para agarrar los que continúan. Entonces esa vez cuando yo llegué, yo llevaba un poco de prisa, y entonces están 3 azules y ya empiezan los normales, y cuando yo me voy a meter, veo que me estoy metiendo en el azul, y yo dije, ay, creí que era el primero, normal. Entonces me vuelvo a echar de reversa y me dice el joven, puede quedarse allí, lo puede usar. Y que luego, pero es azul, ¿no? Que ya casi ni se ve porque tiene ya mucha polvo. Pues se puede que luego, pero es azul. Ah, no importa, toda la gente lo agarra. Le digo, no, pero es azul. Ese no lo puedo tomar yo. Ah, no se fijen, yo no digo nada, ahí la gente lo sigue agarrando. Le dije, no, pero yo no lo agarro. Le dije, es azul y no me corresponde a mí. Y me eché de reversa y me fui del otro lado. Y esas son las cosas pequeñas que uno debe de estar convencido de que no lo debo de hacer. Y después él se quedó, no, sí tiene Raquel. No, sí, es que se tienen que respetar esos lugares. Se tienen que respetar, porque yo he visto cuando traen personas así grandes con bastón que se necesitan y no hay lugares. Y por mencionarles detalles así insignificantes. Pero eso no lo estoy haciendo para que la gente me vea, es porque estoy convencida de que no se debe de hacer. ¿Sí? Y así puedo contarles, y ustedes deben saber tantos detalles que en el día a día nos manejamos, y de nosotros depende si estamos convencidos de que hacemos lo correcto. ¿Para quién? Para el Señor, y vivir esa santidad. Amén. Entonces vean cómo le dice, cuando le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho. Y por eso le dice, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Y después viene que le dice que va a ser cortado, y se ve que no se apura para nada Saúl. Sigan leyendo, y le dijo que ya su reino iba a ser cortado. Sin embargo, ya en el 15 le vuelve a decir Samuel, mira, vamos ahí con los amalecitas, pero se te tiene que así, y pum, lo vuelve a hacer. Comete un error todavía peor, porque ahí de plano ya no hizo como se le indicó. Entonces ya fue el colmo. Sin embargo, en el capítulo 28, más adelante allí en Samuel, 14 capítulos después, ya él estaba bien perdido, bien desviado de la voluntad de Dios, que fue y consultó a Jehová. Dice en el verso 6, 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, y de ninguna manera le respondió el Señor. Y fue después de ahí que pide consultar a la divina. Se desvió. Vamos a ver qué dice Proverbios, capítulo 1, verso 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé.
Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y anoche que estaba viendo, créanme que tenía como unos 12 versículos, que muchas veces el Señor dice, por cuanto no atendieron a mi voz, por cuanto no me oíste, por cuanto esto, siempre estaba allí la desobediencia. Y si ustedes ven, las cosas por las que desobedecieron son mínimas, son mínimas. Y a veces es el error que tenemos, que no sabemos en qué estamos desobedeciendo al Señor, y muchas veces, por eso a veces no tenemos respuesta a nuestra oración. Y ese es uno de los fracasos que tenemos, que a veces por eso no tenemos respuesta a nuestra oración. ¿Sí? Después vamos a seguir viendo, que les mencioné solamente y que les dije que iba a dar citas, pero voy a dejar ahorita. Aquí, que está la indiferencia, la negligencia de la misericordia, los pecados ocultos también, falta de fe y muchas otras cosas más, que puede haber ese fracaso en la respuesta a nuestra oración. Y vamos a ver varios, pero como dice Pablo, siempre examinándose a uno mismo. ¿Qué es lo que me está faltando para tener la respuesta a mi oración? Quizás estoy desobedeciendo, quizás es falta de fe, quizás es negligencia. ¿Me entienden? Y todo lo tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. Y créanme que todo también deben de tener en cuenta y estar basados, que también se los mencioné hace 8 días, que otra de las cosas es que en esa desobediencia, de las muchas cosas que tenemos que ver, es buscar el reino de Dios y su justicia, servirle al Señor, compartir la palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para que todo lo demás venga por añadidura. Y ese pasaje lo vamos a desglosar un poquito más, lo vamos a deshebrar un poquito más en la próxima lección, porque les digo que lo de la oración está extenso y yo quiero estar viendo cada vez más. ¿Sí? Repita conmigo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repítalo usted para usted misma. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cierre sus ojos ahí y dígale al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ver esa necesidad, Señor, de estar siempre en tu presencia, Señor. Para esa revelación del conocimiento tuyo, pleno, Señor, de tu plenitud, Señor, en tu presencia, Señor, para alcanzar esa madurez, la mente de Cristo, para poderme deleitar en ti también, Señor, disfrutar, Señor, de tu presencia y poder, Señor, entender, Señor, quién eres tú, conocerte más y más, Señor. Para que, como tú dijiste, Jesús, para que todas las cosas que pida yo al Padre en tu nombre, Jesús, el Señor me las dé. Señor, tú conoces mis necesidades y conoces, Señor, que no son poquitas, son muchas. Y esas muchas no son chiquitas, son grandes también. Pero yo quiero, Señor, pararme en esa parte donde tú mismo, Jesús, dijiste: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. Señor, ayúdame a estar en esa comunión contigo, en ese entender qué quieres que yo haga, Señor, qué debo de hacer. En todas mis actividades que yo hago en el día a día, en donde estoy allí haciendo el servicio para ti. Todo lo que hago, lo hago para ti como para el Señor, dice tu palabra, Señor. Y en todo momento agradarte a ti, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Espíritu Santo, guíame. Revélate a mí, Señor, y hazme entender, Padre bendito, ilumina mi pensamiento y hazme entender de qué manera en el día a día, Señor, caminar contigo, en esa comunión contigo, deleitándome en ti, Señor, en esa herramienta que tú me has dado de la oración y en esa necesidad de orar siempre y no desmayar y en todo momento, en todo lugar, poder yo orar, Señor. Yo sé, Señor, que allí está el secreto del cristiano. Orar y leer tu palabra, conocer tu voluntad perfecta, escrita, porque escrito está aquí en tu palabra, Señor, tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, confirma, Señor, esta palabra en las mentes y en los corazones de cada una de mis hermanas que están aquí presentes, como las que puedan estar escuchando, Señor, en transmisión. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús y aún añádeles en bendición, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti, Padre. Para ti, Jesús, para ti, Espíritu Santo. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Un abrazo para cada una. Hemos aprendido que es casa de oración. Hoy nos reunimos, todos los miércoles nos reunimos con la finalidad de darle siempre la gloria, la honra a nuestro Señor. Bendito seas, oh Padre Celestial, por ello. Y siempre hay necesidades, como Gaby nos decía, son muchas las necesidades que se llegan a tener. Y aquí siempre nos aparece una lista y a veces es la lista larga, pero Dios conoce cada una de ellas y Dios escucha cuando el corazón es sincero, cuando estás en obediencia, como hoy aprendíamos, ¿verdad? Cuando estamos en obediencia al Señor. Bendito seas. Hoy quiero darle la bienvenida a mi hermana María de la Luz Vidal. ¿Está aquí? Ponte de pie, por favor. Bienvenida, mi hermana. Mira, aquí está tu familia. Esta es tu casa. Siéntete cómoda. Aquí te queremos mucho. Te recibimos con mucho gusto. ¿Sí? Cuando puedas, dale un saludito a mi hermana que viene hoy por primera vez. Okay. Tenemos un anuncio. Miren, se están recolectando tapitas para ayudar a una asociación. Aquí mi hermana Rosy nos trajo unas tapitas, miren, el hermano Roberto Tavera, sí, el hermano Roberto Tavera va a estar, con él te puedes dirigir para que le des las tapitas, si están a tu mano, junta unas cuantas tapitas y tráelas para que puedan recolectar y ayudar. ¿Qué pasó? No, pueden ser todo tipo de tapitas, todo tipo, de refrescos o de envases, de cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si felicitamos a mi hermana Guille, que me dijeron que cumplió el día 2, cumplió años, a mi hermana Esther, que el día de ayer también cumplió años, pónganse de pie por favor, y a mi hermana Chabelita, que va a cumplir el viernes, también va a cumplir años,
Felicidades a ellas. Extiendan sus manos hacia donde, vénganse para acá para que oremos por ustedes, vénganse para acá. Qué felicidad cuando Dios nos permite cumplir un año más. Chabelita, felicidades, Chabelita. Esther, muchas felicidades. Extiende tus manos y vamos a orar por ellas. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada una de nosotras. Porque hoy tenemos aquí delante de ti a mi hermana Esther, a mi hermana Isabel y a mi hermana Guille, que tú les has permitido un año más de vida. Gracias te damos, Señor, porque ellas han sido una bendición para nosotros, porque, Señor, de ellas hemos aprendido mucho y porque, Padre, su amistad significa mucho para cada una de nosotras. Bendito seas, amado Padre. Yo te ruego que tú sigas tratando con el corazón de cada una de ellas para que lleguen a la perfección, para que lleguen a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo amado Jesucristo y sean bendecidas cada día, en cada momento, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con sus vecinos, con todo ser, con toda persona que estén a su alrededor. Las bendecimos en tu nombre, Señor, y te damos gracias por su presencia en este lugar. Gracias, bendito Dios. Amén. Un aplauso para Dios porque es bueno, mi Señor. Somos importantes para Dios, somos importantes para Dios. Bueno, pues siguiendo el ejemplo, o más bien dicho, siguiendo la enseñanza que hoy nos dio nuestra hermana Gaby, vamos a orar por las necesidades de las personas que tengo aquí anotadas. Voy a ir mencionando el nombre de cada una de ellas y allí en tu corazón levanta esa oración hacia ellos, ¿sí? Cierra tus ojos si así te parece bien. Ya nos enseñaban que podemos orar de muchas maneras y de muchas formas. Bendito Señor, tú conoces a cada una de las personas que están aquí anotadas, Señor, de las que estamos aquí presentes. Tú conoces cada una de las necesidades que tenemos nosotras, bendito Padre Celestial. Y hoy las queremos poner delante de ti. Pon tu necesidad delante de Dios. Pídele al Señor por esa necesidad, pero primeramente ponte a cuentas con Dios. Si te hemos fallado, Señor, ayúdanos a mirar en qué estamos mal. Ayúdanos, Señor, para corregir. Espíritu de Dios, tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos primeramente a cada una de las que estamos aquí presentes, Señor mío, para que con ese corazón limpio, para que con ese corazón agradecido, hoy levantemos primeramente a mi hermana Gema, que está aquí presente, Señor. Y si está cerca de ella, ora por ella. Porque tú has hecho milagro tras milagro, Señor, y lo escuchábamos el domingo, Padre. Porque tú la has levantado del hoyo, Señor. Porque tú le has dado alas como las del águila, Señor, y hoy puede volar, Padre. Porque tú la estás restaurando completamente y has aumentado su fe. Gracias por mi hermana Gema y por Alicia, Señor. Te damos las gracias porque tú has sido bueno, porque tú nunca nos has dejado y porque tú te manifiestas y haces milagros, prodigios, señales en cada una de nosotras, bendito Dios. Gracias, gracias por Marielo, Señor, que tú lo conoces y tú sabes sus necesidades y tú sabes de qué está padeciendo, qué es lo que tiene, pero está en tu pensamiento, está en tu corazón y no lo has dejado, Señor,
porque así dice tu palabra, que tú nunca nos dejarás. Y por eso hoy lo levantamos a Marielos delante de ti. Bendito seas, Señor, y que esté en el hueco de tu mano. De la misma manera a Janet Gaviño, Señor, que tú le conoces en lo profundo de su corazón y sabes sus necesidades aún más íntimas, y les has conocido desde el vientre de su madre, y tú le has dado nombre. Y hoy Janet Gaviño está levantada ante tu trono celestial, y te pedimos y te rogamos por ella, lo mismo que a Lupita Guerrero, Señor. No la desampares, no las dejes, sigue obrando en cada una de ellas, amado Dios. A Rosy Martínez, amado Dios, tú la has conocido, tú le tienes en el hueco de su mano, tú sabes sus necesidades muy íntimas, estrechas, y tú, amado Dios, no la dejarás, nunca la has dejado y no la dejarás. La llevarás en el hueco de tu mano, en la diestra de tu justicia, y se hará justicia en su vida, en su cuerpo, en su corazón. Ella es sana en el nombre de Jesús. También levantamos a Enrique Pasos, amado Jesús, este varón que ha sido fiel a ti, que se ha mantenido, Señor, en tu nombre, en ti, Señor. Levántalo, Padre, levántalo, que tú le has permitido que pase pruebas, amado Jesús, y que no es fácil, pero sabemos que quien está de tu lado, Señor, es levantado y tiene bendición sobre bendición. Y así te rogamos para Enrique Pasos, Señor, para Vanessa y a su esposo, para Lolita y toda su familia, para Caridad y toda su casa, bendito Dios. Estas familias hoy las ponemos en tu mano poderosa, bendito Padre Celestial, rogándote, pidiéndote, Señor, que cada una de estas casas, Señor, sea edificada por ti mismo. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano es todos los que trabajan en ella. Amado Jesús, te rogamos por estas casas, por estas familias, que tú, Señor, tengas a bien, que sean restauradas, que sean fortificadas, que cada día, Señor, sean un ejemplo, que cada momento, Señor, se levanten y no permanezcan tirados, sino sean restaurados completamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué te parece si ahora pasamos a lo más sabroso? ¿Sí sabes qué es lo más sabroso? Es cuando nos toca dar. Es cuando nos toca dar, ¿sí? Pues mira, ahí en Proverbios 11 nos enseña el Señor lo siguiente. Déjate lo leo, Proverbios 11, 24. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quieres más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repartir. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero les viene la pobreza. Y luego dice en el 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Quieres ser prosperada? Vamos a dar. ¿Quieres ser saciada? Vamos a saciar también, o sea, vamos a cubrir necesidades. Cuando nosotros damos al pobre, dice que nosotros no tendremos pobreza, y que cuando estamos dando al que tiene necesidad, al pobre, honras a tu hacedor, honras a Dios. Y en esta semana, si tú tienes la posibilidad,
trae papel higiénico. En esta semana vamos a recoger papel higiénico. Y si no tienes papel higiénico, lo que esté a tu mano, lo que esté a tu alcance, lo que tengas en tu corazón, el traer, el dar para el necesitado es bueno. Pasa, por favor. Hoy también tenemos testimonios, ¿verdad que nos ayudan mucho los testimonios? Vamos a pedirle a mi hermana Guille que pase, porque hoy ella tiene un pequeño testimonio y es breve, ¿verdad? Ella me dijo así. Ya me conocen, pero ¿qué creen? Que no es uno, son dos. Perdón. Es que ahorita que la hermana estaba compartiendo la palabra, yo me estaba recordando de años atrás, ya tengo rato que conozco la palabra, y de la oración y por qué no es contestada. Resulta de que en un tiempo estuve mal de un riñón, me diagnosticaron que tenía un tumor en un riñón, en el riñón izquierdo, pero yo tenía muchos problemas con mi suegra. Resulta que mi suegra no me aceptó desde un principio. Ella siempre me dijo y me decía, ya no está, que su hijo merecía algo mejor. Y con esa barrera de que su hijo merecía algo mejor, pues nunca me aceptó, nunca me quiso. Y yo también empecé a poner barrera con ella porque dije, bueno, si ella no me quiere, pues yo tampoco, ¿verdad? Pero me enfermo del riñón, de que me tengo un tumor, y ya había yo leído la palabra de Dios donde dice, en muchas ocasiones cuando Jesucristo sanó, Él decía, tus pecados te son perdonados, cuando la persona estaba enferma. Entonces yo dije, pues por eso no sano, porque tengo problemas con mi suegra y pues necesito pedirle perdón. Entonces le dije a mi esposo, la suegra vivía en San Juan de Aragón, ya era tarde cuando me cayó el 20. Dije, pues no sano por eso, porque tengo problemas con la señora. Y le dije a mi esposo, ve por ella a San Juan de Aragón, le digo, y dile a tu mamá que venga porque le quiero pedir perdón. Ay, dijo, estás loca, dijo, mira las horas que son. Sí, pero yo estaba enferma y el riñón me dolía. Entonces dije, no, sí, ve por ella. Pues déjenme decirles, hermanas, que la trajo a mi suegra, le pedí perdón, aunque ella era la que siempre me estaba ofendiendo, ¿y qué creen? Que sané. Y tengo las radiografías y tengo el ultrasonido y todo, y ya cuando fui al doctor que me iban a operar, antes se usaba que a riñón abierto, pues no tenía nada, hermanas, pero ese fue, como dice la hermana, no, ¿por qué no contesta el Señor tus oraciones? Pues porque hay algo, en esa época fue eso, bueno, para honra y gloria de Dios. Pero ahorita en la mañana, y ya ven que yo siempre les he hablado de los dineros, porque a lo mejor, porque estudié contabilidad a nivel, aquí le dicen a nivel CONALEP, ¿verdad? A nivel técnico, porque en aquella época no había escuela para nosotras las mujeres, porque decían los papás, no, te vas a casar y el esposo te va a mantener. Ah, pues qué bonito, ¿verdad? Pero no. Entonces, me fui por lo de contabilidad, todo el tiempo trabajé en contabilidad y me gustan los dineros. Bueno, ya les platiqué. Pero resulta que mi hermana, la que les digo que falleció el año pasado, en febrero, dejó testamento, dejó dinero, dejó todo. Ella trabajaba en Pemex. Toda mi familia, gracias a Dios, es petrolera, desde mis padres y mis hermanos y todo. Entonces, ahorita en la mañana, que ya me estaba viniendo, me estaba haciendo ahí en la estufa una cosita para almorzar, y me habla mi hermano y me dice, oye, ¿cómo estás? Porque también estaba un poquito delicada. Le digo, bien. Le digo, ¿y tú? Dijo, ¿qué crees? Dijo que tenemos noticias de Reynosa. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que tenemos noticias de Reynosa? Dijo, sí, me acaba de hablar el sindicato y me dice que tenemos un cheque y que hay que ir a Reynosa a recogerlo. Hermanas, pues soy muy bendecida. Entonces, la palabra de Dios, y como dijo la hermana ahorita, es la obediencia. A lo mejor en esa área yo soy muy bendecida, porque de verdad no nos ha faltado nada. Desde mi padre que murió en el 79, que él era petrolero,
Por casi 12 años estuvimos recibiendo dinero de Pemex. Pemex tiene muchas prestaciones. Las que trabajan en Pemex aquí a lo mejor pueden saberlo. Pero hay prestaciones del sindicato, hay prestaciones del seguro de vida, hay muchas. Entonces, con mi padre pasó así. Habían pasado 5 años de que mi papá falleció y nos hablaron que todos los hijos vengan porque hay una remuneración. Y ahorita con mi hermana es lo mismo. Mi hermana no tenía esposo, no tuvo hijos y todo, gracias a Dios, lo dejó a nosotros que somos su familia. Entonces, esa es la bendición de ahorita, hermanas, y solo por el dar. Hay una bendición enorme en la obediencia, a traer los diezmos al alfolil, a ayudar a las personas. El tiempo que yo pasé en el desierto, que tuve que hacerlo, hermanas, porque tuve que aprender muchas cosas, como dice la hermana en áreas de nuestra vida. Yo viví un tiempo de esta canasta que está aquí en esta iglesia. Nos quedamos sin trabajo, mi esposo y yo, teniendo un buen trabajo él y yo. Y de repente, así, de la noche a la mañana, ni él trabajo, ni yo trabajo. Los hijos estaban en la escuela particular, teníamos un cierto nivel de vida y de repente no teníamos nada y qué vergüenza. Yo decía, si yo estoy joven. Por eso dice en la palabra de Dios, cuando dice, da y se te dará, en el texto de arriba dice, y no juzgues, para que no seas juzgado. A mí me decían, yo tenía 30 y tantos años, estaba fuerte en todo mi vigor, y me decían, ¿por qué no trabajas? O sea, puedes trabajar, puedes hacer aseos en las casas, busca trabajo en una fábrica. Porque yo estudié, o sea, tenía una profesión, y yo trabajaba de esa profesión. Pero tenía 3 niños chiquitos, ¿y a quién se los iba a dejar si aquí no conocía a nadie? Bendito Dios que conocía a todos ustedes, porque todas ustedes, cuando ya conocí, me apoyaban y me ayudaban, pero yo no conocía a nadie. Yo dije, bueno, ¿y a quién se los dejo? ¿Y cómo me voy a trabajar? No es fácil, hermanas, por eso no es bueno juzgar. Sí, están muy fuerte, pero hay situaciones. Pero empecé a aprender, y el Señor empezó a quitar cosas de mí. Empecé a entregarle situaciones y entonces viene la bendición. Y la bendición de verdad, hermanas, no acaba. Para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga. Bendito sea, Señor. Un aplauso, pero fuerte para Dios, fuerte, fuerte. Lo que Dios hace es maravilloso, bendito sea. ¿Ya se dieron cuenta que tenemos aquí otra predicadora? Bendito sea, Señor. Bueno, pues vamos a irnos ya. ¿Qué les parece? Ya se acabó. Sí, perdón. Sí, Rosy va a dar un anuncio, ¿verdad, Rosy? También se valen los testimonios. Pásale, Rosy. Sí. Mi amada Rosy. La queremos mucho, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gracias, Lupita. Oigan, muchachas, pues fíjense que resulta que el Señor siempre nos está hablando si disponemos nuestro corazón. Y como dice Guille, venir aquí nos ayuda porque lo que dicen las hermanas, si nosotros lo tomamos, se hace carne en nosotros. Y miren, por ejemplo, hoy lo que estaba leyendo Lupita al principio, lo que está relacionado a los tiempos del Señor, yo le decía al Señor, gracias Padre, porque he sido sana toda mi vida. He sido sana toda mi vida, Señor. Y eso me ha hecho ser bailarina, porque yo estuve bailando en el Ballet Folclórico de Veracruz, me permitió viajar, fui supervisora en el estado de Veracruz y andaba de allá para acá, estudiaba, daba cursos acá, estando en Veracruz. Algunas veces vine a dar curso aquí a los maestros del Abraham Lincoln, pero estando aquí en México, y bueno,
ir y venir y saltar y gracias a Dios siempre el Señor me ha permitido estar gozosa de las cosas que tengo. Pero ahora me tocó estar enferma. Y al principio uno se revela y dice uno, ah, caray, para empezar yo soy intolerante a la enfermedad porque he sido sana todo el tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? Hay un tiempo de reír, hay un tiempo de ser sano, hay un tiempo de jalar hacia nosotros, hay un tiempo de disfrutar, pero también si hay esos tiempos, quiere decir que también hay tiempos de estar preocupados, de estar tristes, de estar acongojados. Cuando he ido ahora con los médicos, me dicen, ¿cuántos años tiene, señora? 72. ¿72? Sí, doctor, me veo más viejita. Y dice, no, es que su hígado está muy bien. No es usted diabética, no es usted hipertensa. Resulta que su riñón está bien, que su tórax está bien, que nunca le ha dado a usted infarto. Y le dije, sí, doctor, la gracia de Dios ha estado en mi vida, pero pues ahora me toca y tengo que aceptarlo con contentamiento. He orado por el contentamiento y he orado por la serenidad, porque ustedes no saben que he andado padeciendo ansiedad y entonces tengo miedo de que a la hora de la hora yo me ponga nerviosa, se me trepe la presión y me digan, ¿sabe que no la podemos operar? Ni lo permite el cielo. Y todo ha ido saliendo bien, gracias a Dios. Todo ha ido saliendo bien y cosas en las que yo tenía mis temores, adelante, 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 adelante. Por supuesto, también Satanás se pone enojado de que me vaya tan bien y me empieza a meter por ahí aguijones duros. Pero ya que estaba todo listo allá en el ISSSTE de Jalapa, entonces me dice el doctor, necesita usted un donador. Y yo dije, ¿donador de qué? Dios mío, que no vaya a ser demonio, porque ¿de dónde lo agarro? Y me dice, un donador de sangre, porque probablemente la vaya usted a necesitar. Y le dije, y doctor, ¿y puedo comprarlo? ¿Cómo puedo comprarla en el banco de sangre? Y dice, ni se le ocurra. Eso está penado y el ISSSTE no lo aceptaría de ninguna manera. Le digo, es que en el banco de sangre se compra, yo conozco 2 bancos de sangre en Jalapa, se compra, pero aparte lleva uno un donador. Y me dice, no, su donador aquí y tiene que ser del mismo tipo de la sangre de usted. Gracias a Dios yo tengo sangre de la que le llaman universal, soy O positivo. Y entonces pues hay muchas personas, ¿verdad? Primeras personas a las que recurrí fueron a mis sobrinas, pero ellas son A positiva. Pa' colmo tienen la sangre del mismo tipo que su papá y no de mi hermana. Entonces por ahí ya no me las aceptan porque ellas son A positivo. Y entonces me dijeron, en la Sedena tú puedes ir y solicitar y allá entre el ejército, entre los miembros del ejército pueden darte un donador. Pero a la hora que estoy viendo los requisitos, yo digo, probablemente los reúnan, porque como dice Guille, no tengo que juzgar. Y no por unos voy a juzgar a todos. Probablemente los reúnan, pero a lo mejor no los reúnen y por pena o por alguna cosa así, vayan a mentir a la hora de ir y donar la sangre. Entonces, concretamente lo que yo les quiero decir es que estoy haciendo una muy atenta solicitud, que si ustedes me pudieran ayudar a conseguir un donador. Ya pregunté en el ISSSTE de acá, la muchacha que me contestó como que no sabía muy bien, a lo mejor son cosas que no ha escuchado, pero ella me dice que no puede donar aquí, que no puedo donar aquí y con un papelito yo llegar a Jalapa y decir, ya doné en México, por favor acéptenmelo. No. Ella dice que tengo que llevar a mi donador a Jalapa. Entonces, lo único que ofrezco a cambio
de orar y pedirle muchas bendiciones al Señor por la vida de mi donador, le ofrezco ir un par de días a Jalapa conmigo, para que lo lleve yo conmigo a las 7 de la mañana a formar aliste, le saquen la sangre y después nos vayamos a desayunar. Hombre, mujer. Entonces, eso es lo que me tiene aquí solicitándoles, dándole la gloria a Dios por la vida que he vivido. Los médicos se sorprenden de que nada más una vez se me rompió el tobillo y me tuvieron que operar, pero eso fue hace 22 años. Y de ahí en fuera, mi organismo está mejor por dentro que por fuera. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es que rápidamente comento los requisitos. Yo sé que no se los van a memorizar, son muchos, pero para que se den cuenta que no es tan fácil que cualquier persona sea donadora. Estar sano y llegar en ayunas y antes no haber cenado grasa. Por lo tanto, no los puedo llevar a las garnachas antes. Edad entre 18 y 65 años. Eso anula a mis hermanas porque somos setentonas las tres. Estatura mayor a 1,50. Elimina a las chaparritas, a los chaparritos. Y pesar más de 50 kilos. Porque no les van a quitar mucha sangre, pero la que van a quitar tiene que ser proporcional a su peso y a su estatura. No ser alérgico a medicamentos, no ser hipertenso ni hipotenso. Las mujeres no deben estar con la costumbre de las mujeres. No haber padecido asma, epilepsia, fiebre reumática, diabetes, cáncer, hepatitis, SIDA. No haber padecido enfermedades transmitidas por vía sexual, no haber padecido tuberculosis y enfermedades tropicales como dengue, chagas, brucela en los últimos 5 años. No ser adicto a drogas, no haber tenido que ver con sexoservidoras, no haberse realizado tratamientos con acupuntura ni perforaciones o tatuajes. No haberse aplicado la vacuna antirrábica ni contra la hepatitis en el último año. No haberse aplicado ninguna vacuna en los últimos 2 meses, no haber sufrido ningún accidente en el último año, o sea, por aquello del tétanos, ¿no? No tener antecedentes de cirugía mayor en el último año ni de cirugía menor en los últimos 6 meses, no haber tomado medicamentos en los últimos 7 días, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni padecido gripas o diarrea, haber descansado un mínimo de 6 horas antes de la donación, no haber padecido COVID en los últimos 6 meses. Entonces, ahí yo dije, si yo voy a la Sedena, a lo mejor algunos de estos requisitos pueden decir que no, porque además en el trabajo no se los permiten, pero en realidad sí. O sea, ellos dicen que no, pero la realidad es que sí. Entonces eso me da temor, no solamente por mí, porque muy probablemente la sangre del donador me la pongan a mí. Pero ¿qué tal si a mí me ponen otra y esa sangre se va a donar para otro enfermo? Ni para mí ni para otro. Yo quisiera que estas prevenciones dejaran de tomarse en cuenta. Así que, hermanitas, me tardé un poquito en explicarles todo esto, pero es una necesidad que tengo. Yo les ruego que si ustedes no me pueden apoyar en la donación a cambio de un par de días allá por mi tierra, me ayuden a orar para que pueda yo conseguirlo, ¿sí? Muchas gracias, queridas mías. Dios las bendiga a todas, las tenga siempre sanas y si hubieran de tener una necesidad, siempre haya una iglesia para responderles. Amén, amén. Dios contigo, Rosy. Bendito seas. Adelante. Solamente quería dar un pequeño testimonio, confirmando lo que decía mi hermana Guille, de que a veces Dios nos responde porque nuestras emociones nos ganan y no queremos perdonar. Hace muchos años escuché una predicación de Chuy Olivares que fue a visitar a una persona que estaba toda mal de sus manos y todo, y ella decía, es que no puedo perdonar a mi hermano que se está quedando con toda la herencia.
y el hermano le explicó que tenía que perdonar, oró por ella y sus huesos se normalizaron y estaba bien. Y empezó a ir a la iglesia y después el hermano ya no la vio. Y dice que dijo, ay, no ha venido esta hermana, voy a ir a verla. Y fue y la volvió a ver mal. Y le dijo, hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Dice, es que no lo puedo perdonar a mi hermano. Y ella tenía una posición buena, de buena economía. Solamente que su hermano abusó y se iba a quedar con un poquito más de la herencia. Pero ella no quería perdonar. Y no perdonó y se murió y no la podían ni meter a la caja porque estaba toda deformada. Entonces, sí es muy importante estos días, precisamente ayer y días pasados, Dios me recordaba de esa predicación. Empecé a escuchar las predicaciones de allí porque allí se congregaban mis abuelitos y mis padres y mis tíos y mucha familia. Y siempre que iba con mi esposo a Guadalajara, me iba ahí a la iglesia de casa de oración. Entonces, sí es importante las emociones, nuestras emociones, el no perdonar nos quita la bendición de ser sanos, de ser libres y de recibir lo que Dios quiere para nosotros. Es importante perdonar cualquier cosa. Yo una ocasión tuve una cosa así con una persona que me metió a vender unos productos y ella agarró mi crédito y yo cuando quise sacar no pude sacar y dijo, no, pues es que la que te metió agarró tu crédito. Y dije, ¿cómo? Sí me enojé, me molesté, pero Dios me tranquilizó y nomás fui y le reclamé sin groserías y me di vuelta y Dios me dijo, ve y pídele perdón. Ay, Señor, pero si ella me ofendió y ella, ve y pídele perdón, pero ella fue la que, y ya dije, está bien, Señor, voy a pedirle perdón. Fui y le dije, ¿sabes qué? Perdóname por cómo me puse yo, porque me enojé, me molesté, perdóname, le dije, porque no debía hacerlo, le dije, y entonces ella fue la que me dijo, reaccionó, ella dijo, perdóname tú, porque yo fui la que abusé de tú. O sea, cuando yo pedí el perdón, o sea, cómo Dios actuó. Y entonces ya tuve paz y todo, y siempre he trabajado en eso. Yo creo que todas luchamos y tenemos que trabajar en eso, en no guardar nada en nuestro corazón, en perdonar para que podamos recibir la sanidad, la libertad y las bendiciones. Entonces es muy importante lo que decía y la oración, de orar sin cesar. Yo lo puse muchas veces en práctica, que en la madrugada me paraba a orar y Dios me ponía a orar por las personas que Él me ponía en mi corazón y veía la respuesta. Entonces es importante orar sin cesar y Dios en su momento nos va a dar la respuesta. Y si no, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanas. Y no olvidemos perdonar, poner en práctica. Un buen consejo y además ya vemos frutos de ello, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué te parece si te pones de pie y te despides de cada una o de mínimo de unas 5? Por favor, despídete de tu hermana, bendícela, dale gracias a Dios por su vida y que tengas una excelente semana.